Relato número 1. No sé si alguien me vaya a creer, pero juro que esto me pasó mientras trabajaba de Uber en la Ciudad de México. Tengo años manejando de noche porque es cuando mejor pagan los viajes, aunque también es cuando te toca recoger a la gente más rara. Pero nada me había preparado para lo que viví esa noche. Era cerca de las 3 de la mañana, hora maldita, cuando me cayó un viaje en la colonia Doctores. Lo primero que pensé fue que seguro era un borracho o alguien saliendo de un antro. Acepté el viaje y manejé hasta la ubicación marcada. La calle estaba solitaria, apenas iluminada por unos pocos postes de luz parpadeante. Cuando llegué, no había nadie. Esperé un par de minutos y toqué el claxon. Nada. Le mandé un mensaje al pasajero, pero no respondió. Justo cuando iba a cancelar, el asiento trasero crujió, como si alguien acabara de subirse. Me giré de golpe, con el corazón acelerado, pero no vi a nadie. Sentí un frío espantoso recorrerme la espalda, como si hubieran abierto la puerta, pero todas las ventanas estaban cerradas. Revisé el espejo retrovisor y ahí estaba. Un hombre con un traje negro, pálido como la cera, sentado justo detrás de mí. Sus ojos estaban hundidos y tenía un gesto inexpresivo, como si no estuviera del todo ahí. Me quedé paralizado unos segundos, pero traté de mantener la compostura. ¿A dónde lo llevo?, pregunté con la voz entrecortada. El hombre solo levantó la mano y señaló hacia el frente. Mi estómago se hizo un nudo. No me dijo nada, ni una sola palabra. Aceleré despacio, sin saber a dónde iba. Cada que lo veía por el retrovisor, sentía un escalofrío más fuerte. Lo llevé por Avenida Chapultepec y luego hacia el centro. La ciudad, normalmente vibrante, parecía muerta a esas horas. Pasamos por calles donde solo había silencio y neblina. No me atrevía a preguntarle nada más, pero cada vez que miraba el espejo, tenía la sensación de que se estaba acercando más. Cuando llegamos a un cruce en el barrio de Tepito, me aventuré a hablarle otra vez. ¿Aquí lo dejo? No hubo respuesta. Me giré un poco para verlo mejor, pero el asiento estaba vacío. Un escalofrío me recorrió de pies a cabeza. Sentí el pánico apretarme el pecho. Revisé el historial del viaje y lo que vi casi me hace soltar el teléfono. El viaje nunca se había registrado. No había rastro del pasajero, ni del destino, ni de nada. Como si nunca hubiera existido. Aceleré sin rumbo, con las manos temblorosas. Necesitaba salir de ahí, alejarme lo más rápido posible. Cuando por fin me estacioné en una tienda 24 horas, miré de nuevo el espejo retrovisor. Ahí, en el asiento trasero, había una mancha húmeda, como si alguien hubiera estado sentado ahí. Hasta la fecha, cada que paso por ahí, siento que alguien me observa desde el asiento trasero. Relato número 2. Trabajar de guardia nocturno en un Oxxo nunca ha sido algo emocionante. Lo peor que puede pasar es que llegue algún borracho a querer comprar más cerveza cuando ya está prohibida la venta, o gente queriendo robar carnes. Pero lo que viví aquella noche en la tienda de Tuxtla Gutiérrez me dejó con los pelos de punta y hasta el día de hoy me sigue persiguiendo. Eran casi las 3 de la mañana. Afuera, la calle estaba desierta. Los refrigeradores zumbaban y la luz blanca de los focos hacía que todo se viera más pálido de lo normal. Estaba sentado en la bodega, viendo las cámaras de seguridad en el monitor cuando la vi por primera vez. Era una niña. Estaba en uno de los pasillos, de espaldas, viendo los estantes de papas y galletas. No la había escuchado entrar, y tampoco era común que una niña anduviera sola a esa hora. Me levanté de inmediato y salí al área de ventas. «Hola, niña», pregunté mientras recorría los pasillos. No había nadie. Volví a la bodega con el ceño fruncido y revisé las cámaras otra vez. Ahí estaba. Seguía en el pasillo,
inmóvil. Tragué saliva. Si no estaba en la tienda, ¿qué estaba viendo en el monitor? Salí una vez más, esta vez moviéndome más rápido entre los estantes. Miré detrás del refrigerador, en los rincones, incluso revisé la puerta del baño. Nada. Cuando volví al monitor, la niña estaba de frente a la cámara. Me congelé. Su rostro no tenía expresión, pero su boca se movía. Decía algo. Acerqué el volumen de la cámara y escuché su voz débil y apagada. ¿Has visto a mi mamá? Me temblaban las manos. No pude responder. La imagen parpadeó. De repente, la niña ya no estaba. Se esfumó de un segundo a otro. Salí corriendo de la bodega y revisé de nuevo la tienda, esta vez con el corazón latiendo con fuerza. Toqué la puerta del baño, la abrí con cautela y miré dentro. Nada. Me acerqué a la puerta de entrada y la empujé un poco para ver la calle. Todo seguía vacío. Solo el sonido de un perro a lo lejos rompía el silencio de la madrugada. Regresé al monitor y rebobiné las grabaciones desde el momento en que la vi por primera vez. La observé cuadro por cuadro, tratando de encontrar algún error, algo que explicara lo que había visto. Pero ahí estaba, justo en el mismo pasillo, mirando fijamente los estantes como si buscara algo. En el último cuadro en el que apareció, la niña giró la cabeza lentamente hacia la cámara y sonrió. Pero su sonrisa no era normal, era demasiado ancha, demasiado oscura. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Esa fue la última vez que apareció en la tienda. Desde entonces, nunca ha vuelto a mostrarse. Pero cada vez que pienso en lo que pasó, un escalofrío me recorre el cuerpo. A veces, en mis noches de guardia, aún me parece escuchar su voz susurrando entre los pasillos. ¿Has visto a mi mamá? Relato número 3. La carretera Monterrey-Saltillo es bien conocida por su neblina traicionera, sus curvas peligrosas y la cantidad de accidentes que han cobrado cientos de vidas. Cualquier trailero con años en el camino tiene al menos una historia escalofriante que contar. Yo pensé que eran puros cuentos, hasta que me tocó vivirlo en carne propia. Aquella noche salí de Monterrey con rumbo a Torreón. La carga iba bien asegurada y el motor de mi tráiler rugía con potencia. No era la primera vez que cruzaba por esa carretera, pero sí la primera que lo hacía solo y de madrugada. Pasando el tramo de la muralla, la neblina empezó a espesarse, volviendo la visibilidad casi nula. Reduje la velocidad y prendí las intermitentes, pero algo en el ambiente se sentía extraño. No era solo el frío o la soledad de la carretera, era otra cosa. A lo lejos, entre la bruma, vi unas siluetas en la orilla del camino. Al principio pensé que eran personas esperando aventón o tal vez alguien que había tenido un accidente. Cuando me acerqué, vi que eran 3 figuras, 2 hombres y una mujer, vestidos con ropa vieja y sucia. No movían ni un músculo, solo se quedaban ahí, como esperando algo. Algo en mi instinto me dijo que no debía detenerme, así que pasé de largo, pero en el retrovisor los vi. Seguían mirándome, con esos rostros pálidos y ojos hundidos. No había avanzado ni 1 kilómetro cuando, de la nada, la radio del tráiler empezó a emitir un ruido blanco, seguido de un susurro incomprensible. Subí el volumen para escuchar mejor, pero la voz se distorsionaba. Era como si alguien intentara hablarme desde el más allá. Tragué saliva y me concentré en el camino, pero en ese momento sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Cuando volví a mirar el retrovisor, casi me salgo del camino. La mujer que había visto en la carretera ahora estaba sentada en el asiento del copiloto. No la había escuchado subir, no había abierto la puerta, pero ahí estaba. Su piel era grisácea, sus labios estaban morados y su vestido estaba mojado,
como si acabara de salir de un arroyo. Mis manos temblaban en el volante y por un instante quise frenar y salir corriendo, pero una voz tenue me detuvo. «No frenes, sigue, no mires atrás», susurró la mujer con una voz gélida. Mi respiración se aceleró, pero algo me dijo que debía obedecer. Pisé el acelerador y seguí avanzando, sin atreverme a mirarla de nuevo. Poco a poco, la neblina comenzó a disiparse y la carretera se hizo más clara. Pasé un letrero que indicaba la entrada a Arteaga y en ese instante la radio se apagó. Volteé y la mujer ya no estaba. Paré en un motel cercano para intentar calmarme. Me bajé temblando y el despachador, un señor ya entrado en años, me miró con curiosidad. «¿Está bien, amigo? Parece que vio un muerto». Lo miré con los ojos bien abiertos y le conté lo que había pasado. Él suspiró y asintió con la cabeza. «No es el primero al que le pasa. Dicen que esos son los muertos de la carretera, los que nunca encontraron descanso». La mujer que vio, hay quienes dicen que era una pasajera de un autobús que cayó en un barranco hace años. Otros dicen que es el alma de alguien que murió esperando ayuda que nunca llegó. Lo bueno es que la escuchó, porque si hubiera frenado, quizá usted sería uno más de ellos. No supe qué responder. Solo me subí al tráiler y me fui, sin mirar atrás. Desde esa noche, cada que paso por esa carretera, prendo la radio y escucho con atención. No vaya a ser que, algún día, vuelva a escuchar esa voz helada advirtiéndome que no me detenga. Relato número 4. Me llamo Sergio. Soy militar desde hace unos años y lo que voy a contar es algo que quizá le interese a alguien, porque cuando lo intenté, nadie me creyó. Hace poco recibí una misión extraña en la base militar Lorán. Oficialmente, la base fue desactivada hace décadas y ahora es solo un conjunto de estructuras abandonadas en medio de la nada. Sin embargo, informes recientes indicaban actividad en la zona, luces vistas a lo lejos, ruidos inexplicables y hasta sospechas de que alguien estaba usando el lugar para almacenar armamento no autorizado. Nuestra tarea era simple: entrar de noche, inspeccionar y asegurarnos de que no representaba una amenaza. Fase 1. Despliegue y reconocimiento. A las 10:30 horas, mi equipo y yo llegamos al perímetro. La entrada principal no mostraba signos evidentes de ingreso reciente, pero algo no encajaba. No había vehículos ni huellas frescas en el lodo seco, pero las puertas de algunos edificios estaban entreabiertas. Asignamos 2 soldados a la vigilancia perimetral y el resto avanzamos hacia el interior. Usamos equipos térmicos para escanear la zona. Nada, ninguna señal de calor en el edificio principal. Sin embargo, el lugar mostraba rastros de actividad, huellas de botas en el polvo, objetos desplazados, marcas recientes en algunas paredes. No había indicios de que alguien estuviera ahí en ese momento, pero tampoco parecía completamente abandonado. Fase 2. Inspección interna. A las 11:10 horas, entramos en los barracones. Lo primero que notamos fueron efectos personales dejados atrás, pertenencias de soldados que sirvieron ahí décadas atrás, algunas aún en buen estado, como si el tiempo no las hubiera tocado. En la armería encontramos cajas vacías con los números de serie raspados. Alguien había sacado algo de ahí, pero no sabíamos cuándo ni qué exactamente. A las 11:30 comenzaron las anomalías. La radio empezó a fallar. Había interferencias, cortes en la señal. Desde la base nos aseguraron que la comunicación satelital estaba estable, pero nosotros no podíamos mantener contacto constante con la vigilancia perimetral. A las 11:45, uno de los soldados aseguró haber escuchado voces en un pasillo adyacente.
Procedimos en formación táctica, listos para cualquier encuentro, pero no encontramos nada, ni siquiera señales de que alguien hubiese pasado por ahí. Solo una extraña sensación en el ambiente, como si el aire se volviera más denso. Nuestros dispositivos térmicos detectaron fluctuaciones en la temperatura, pequeñas pero fuera de lo normal. Fase 3. Anomalías y retirada. A las 12:10 de la madrugada, un sonido metálico resonó en el hangar principal. Formamos un perímetro y entramos con cautela. El lugar estaba vacío. Sin embargo, uno de los cabos juró haber visto una silueta moverse en la oscuridad. Revisamos con cámaras térmicas y nada. No había nadie. A las 12:30, el equipo en el perímetro reportó que en la torre de control se encendió una luz. Pero cuando llegamos, no había nada. Ninguna señal de actividad. Solo un frío intenso y el eco de nuestros pasos en el cemento desgastado. A las 12:45 decidimos retirarnos. Habíamos encontrado pruebas de que alguien, en algún momento, había estado usando la base, pero en esa noche en particular, estábamos solos, o al menos eso queríamos creer. Conclusión y recomendaciones. Al regresar, el informe oficial estableció que no había presencia de intrusos ni pruebas contundentes de actividad ilícita. Se recomendó patrullaje semanal, un análisis de las interferencias en las comunicaciones y mayor seguridad en la zona. Pero lo que no quedó en el informe fue lo que sentimos esa noche. Una presencia, algo que no pudimos ver, pero que sin duda estaba ahí. Y sigo sin saber si realmente estábamos solos en la base militar Lorán. Relato número 5. Carlos había comenzado a trabajar como chofer de autobús escolar en la pasada primavera. Aunque al principio le costó acostumbrarse a la algarabía de los niños y a la rutina de las rutas, con el tiempo le fue tomando el ritmo. Cada tarde recogía a los estudiantes de la escuela secundaria y los dejaba en sus casas, siguiendo una ruta establecida. Aquella tarde, la ciudad se encontraba sumida en una atmósfera gris y húmeda. El cielo estaba cubierto por una capa densa de nubes bajas y el aroma a lluvia impregnaba el aire. El tráfico avanzaba lento. Los faros de los autos formaban una hilera titilante entre el asfalto mojado y el sonido lejano de una ambulancia se perdía entre el bullicio. Carlos iba tachando mentalmente a los niños a medida que bajaban en sus paradas, hasta que finalmente solo quedó uno. Era un chico que no recordaba haber visto antes. Sentado en la última fila, tenía la mirada fija en la ventana, ignorando por completo la presencia de Carlos. No llevaba mochila ni uniforme, solo una sudadera gris y pantalones oscuros. Su postura era inusualmente rígida y su respiración casi imperceptible. «Oye, ¿cuál es tu parada?», preguntó Carlos al ver que ya no quedaban más direcciones en su lista. El chico giró la cabeza lentamente, con un movimiento tan pausado que erizaba la piel. Sus ojos oscuros parecían vacíos, como si miraran a través de él, más allá de la realidad. Su voz, apenas un susurro, rompió el silencio denso dentro del autobús. «Llévame a la escuela». Carlos frunció el ceño. «¿La escuela? Pero ya es tarde, ya dejamos a todos los demás. ¿No deberías estar en casa?». El chico no dijo nada, solo mantuvo la mirada fija en él. Carlos sintió un escalofrío recorriéndole la espalda, pero pensó que quizás el niño estaba confundido o tenía algún problema en casa. «¿A qué escuela te refieres?», insistió. «A la mía, al colegio Rebsamen». Carlos sintió que el estómago se le hacía un nudo. Recordaba aquel nombre. Lo había escuchado muchas veces en las noticias. Aquel colegio había colapsado en un sismo hacía varios años, dejando muchas víctimas entre los estudiantes y el personal. Lo cerraron y con el tiempo quedó completamente abandonado. Nadie hablaba de ese lugar sin un dejo de tristeza.
El chofer tragó saliva y miró al chico a través del espejo retrovisor. No podía ver bien sus facciones, pero algo en su expresión le pareció apagado. Como si fuera una imagen borrosa, como si no encajara del todo con el resto del mundo. La luz tenue del atardecer se filtraba por los vidrios y por un instante Carlos sintió que la silueta del niño se desdibujaba ligeramente, como si estuviera hecha de sombras y polvo. «Mira, creo que estás confundido. Esa escuela ya no existe», dijo Carlos, intentando sonar calmado. «Llévame», repitió el niño, esta vez con un tono más firme. Algo dentro de Carlos le decía que debía negarse, que no tenía sentido hacer caso a aquella petición absurda. Pero otra parte de él, una que no quería dejar a un niño solo en la calle, decidió seguir la dirección. Al final de cuentas, quizás solo estaba perdido y necesitaba ayuda. El camino hacia la vieja escuela estaba desierto. La zona había sido cercada con el tiempo, pero las ruinas del colegio aún eran visibles detrás de los muros de seguridad. La brisa nocturna soplaba con un sonido hueco y una sensación de vacío impregnaba el ambiente. Carlos estacionó el autobús frente al terreno abandonado y se giró para decirle al chico que habían llegado. Pero el asiento trasero estaba vacío. Carlos sintió un escalofrío que lo dejó paralizado. Miró de un lado a otro, esperando ver al niño bajar por alguna puerta, pero nada. El aire en el autobús se sentía pesado, como si alguien aún estuviera ahí. Entonces, en el espejo retrovisor, vio algo que hizo que el corazón se le detuviera. En la ventana trasera del autobús, la tenue silueta del niño se reflejaba por un segundo, y luego desapareció. El motor del autobús tembló levemente, como si algo invisible hubiese pasado a través de él. Carlos sintió un sudor frío recorrerle la frente. Su respiración estaba entrecortada, y por más que intentaba encontrar una explicación racional, todo su ser le gritaba que arrancara y se alejara de ese sitio de inmediato. Y así lo hizo. Sin mirar atrás, sin detenerse a pensar, simplemente condujo, sintiendo en cada vuelta de las llantas el peso de un pasajero que nunca había estado allí, o que jamás se había ido.